Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a entrevistar dentro de nuestra serie de personajes de Jalisco a Guadalupe Morfín Otero. Ella es abogada, escritora, activista, defensora de derechos humanos y vamos a abordar varios temas con ella acerca de esta crisis de derechos humanos que vivimos en el Estado y en México, y también vamos a conocer un poco más de su perfil. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos Perspectivas. Guadalupe Morfín Otero ha entregado su vida a la poesía, el derecho y la defensoría de los derechos humanos. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Es abogada y maestra en literaturas del siglo XX por la Universidad de Guadalajara, así como autora de 4 libros de poesía: Tiempo de plantar olivos, Mansos diluvios, Relámpagos de la memoria y Teología de las pequeñas cosas. De 1997 a 2001, se desempeñó como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Posteriormente, fue designada comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez entre 2003 y 2006. También fungió como fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la extinta Procuraduría General de la República. Con su reconocida trayectoria como funcionaria, humanista y escritora, ¿qué opina Morfín del momento histórico que vivimos en materia de derechos humanos? Muchas gracias por sintonizar Perspectivas. Comenzamos en este espacio con el perfil y la entrevista a Guadalupe Morfín Otero, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Bienvenida, Guadalupe. La agradecida soy yo y también gracias a la audiencia. Bueno, Guadalupe, pues impresionante tu currículum. Ahora que estuve revisando tu perfil en general, digo, lo conocía de antes, pero me llamó la atención. ¿Cuántos idiomas hablas? Llegué a hablar, aparte del español, inglés, francés, italiano, no en calidad de excelencia. El italiano sí lo llegué a hablar casi como una segunda lengua porque viví un año en Roma. Y tengo un diploma de alemán, pero ya se me olvidó todo. Estuve en el Instituto Goethe, varios cursos, fui muy feliz alumna del Instituto Goethe y incluso empecé un cursito como alumna de lectura de teología en alemán. ¿Se te facilitan o se te han facilitado siempre los idiomas? Se me facilitan. Una de mis diversiones cuando salgo de vacaciones es llevarme un librito de poemas de un poeta catalán ya fallecido, Miquel Martí y Pol, y un pequeño diccionario y hacer ejercicios de traducción. ¿Ah, sí? Sí. Pues supongo que habrá detrás de ese gusto por los idiomas y el lenguaje. Comunicar, entender a otros. Sí, gran parte de mi gusto por aprender el francés fue poder leer a Jean Guiton, a Paul Claudel en su idioma original, aunque con el paso del tiempo y por no vivir, nunca he vivido en Estados Unidos, entonces yo veo películas en inglés y si de repente molesto a los hijos de ¿qué quiso decir? No los hablo perfectamente. Puedo leerlos mucho más que hablarlos. En la actualidad, ahora que ya a mis 69, soy una abuela no muy venerable, pero ya entrando casi al 7º piso. Bueno, pues me da mucho gusto tenerte en este espacio, Guadalupe, y me gustaría un poco a propósito de tu currículum y tu trayectoria, preguntarte, has estado en Juárez, has estado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, te han tocado muchos momentos importantes en la vida del Estado y del país, pero a mí me gustaría preguntarte, a ti en lo personal y en lo profesional, ¿qué momentos te han marcado? Un momento a nivel profesional de esta trayectoria que a ti te haya marcado y que recuerdes especialmente. Mira, creo que uno muy importante que nos afectó a Jesús Soto, mi esposo, y a mí como familia, fue haber entrado en polémica con el cardenal Juan Sandoval a raíz de una recomendación por un caso de tortura que investigó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y encontró múltiples evidencias de que se había torturado en los baños de la comisaría de Guadalajara a 2 presuntos ladrones que meses después
salieron libres precisamente porque no había evidencias en su contra, pero incluso si hubieran sido responsables, poco después de esa polémica poco antes había lanzado el Papa Juan Pablo II una carta sinodal a América Latina con un numeral 19 donde decía su oposición absoluta y la de la Iglesia a la tortura, incluso en casos de personas responsables de delitos. Claro. Pero esta polémica pudo afortunadamente salvarse, por supuesto con ayuda de mediadores, amigos como Carlos Núñez, Julio García Briceño. Me reunió Julio con el cardenal a un desayuno. ¿La polémica? La polémica ¿en qué consistió? En que el cardenal tenía una información errónea sobre la Comisión Estatal. Él pensó que era un órgano auspiciado con financiamiento internacional, externo, que protegíamos delincuentes. Y bastó una plática en un desayuno muy agradable en su casa, en Tlaquepaque, acompañados de un perico, Julio García Briceño y yo, con Monseñor Sandoval. El perico se llamaba Sócrates, no sé si todavía viva, y entonces pues eso ayudó como a romper el hielo y a que pudiéramos Por fortuna no les faltó el diálogo. No faltó el diálogo. Pensando en Sócrates. Sí, años después coincidiríamos don Juan y yo en algún vuelo a Ciudad Juárez cuando murió un gran obispo de aquella diócesis. Pero en ese momento la polémica entonces fue que él los acusó o señaló a la Comisión de proteger a delincuentes. A mí. A ti. Sí. Puntualmente. ¿Y por qué dices que te marcó? Es decir, fue difícil para mi familia, para mi esposo, fue muy fuerte porque dice, cualquier fundamentalista católico a lo mejor se siente con derecho a ofenderte puesto que el cardenal te ha ofendido con una acusación falsa, pero lo que quiero subrayar es que se pudo superar mediante el diálogo, la palabra. Semanas después pude escribir un artículo que se llamó Un desayuno en el periódico que entonces se llamaba Siglo XXI, luego fue público, y agradecer la oportunidad de explicar el trabajo real de la comisión. Oye, Lupita, pensando en esta anécdota, ¿no crees o pudiera entenderse esta anécdota puntual que tú viviste como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como un momento, ¿no?, en donde entran las comisiones, en donde empieza a haber una labor de reconocimiento a los derechos humanos, incluso para gente que ha delinquido, ¿no?, incluso para delincuentes, y que al final explique ese momento de transición o de entrada a una nueva visión en materia de derechos humanos que todavía no era comprendida? Digamos, ahorita es impensable que un cardenal pudiera hacer un señalamiento de esos, ¿no? Sí. Sí, fíjate que tuve la suerte de pertenecer a una generación de primeros o segundos ombudsman, ombudsperson, ombudskvinna sería el femenino en escandinavo, que por lo general eran elegidos con mucho mayor cuidado que lo que pasa ahora en el resto de la República, hablo de todo México. En 1992 se creó la Comisión Nacional, estuvo Jorge Carpizo, luego estuvo Jorge Madrazo. Cuando yo entré me tocó convivir con la doctora Rocati en un primer momento y luego con José Luis Soberanes. Sí. Pero había habido ombudsman de la talla de un Miguel Sarre, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes, que luego fue visitador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y había un Luis de la Barreda. Esta comisión ha mantenido un muy buen perfil con sus ombudsman en la Ciudad de México, con Luis de la Barreda, con Emilio Álvarez y Casa, con Luis González Plasencia, que ahora ha sido nombrado recientemente secretario de la ANUYES, Asociación Nacional de Universidades en México, y ahora con Asheli Ramírez. ¿Y cuál es, en tu opinión, la diferencia entre ese momento y este que estamos viviendo? Creo que marcó mucho el declive en el que entró, lo tengo que decir con toda franqueza, la CNDH, la Comisión Nacional, con Soberanes, y todavía más embajada con Raúl González, Raúl Plasencia Villanueva. Sí, no hay que confundir con Luis Armando González Plasencia, que es una bellísima persona que fue parte del equipo de Sarre y que fue rector de la Universidad de Tlaxcala y ombudsman de la Ciudad de México. Él es un tesoro para el país, pero Luis Plasencia Villanueva fue un ombudsman que dejó mucho que desear
y le tocó a Luis Raúl González Pérez, el sucesor de él, que había sido abogado general de la UNAM por muchos años, creo que fue primer fiscal para el caso Colosio, como remontar esta etapa, y sí me consta que hizo enormes esfuerzos por volver a darle brillo a la Comisión Nacional. Tú, en una idea, digamos, pensando en tratar de compartirla con la audiencia y a partir de tu experiencia, en una idea, ¿cómo resumirías el problema hoy de una comisión estatal, por ejemplo, a nivel local, como derechos humanos, ¿no? Que supongo que es reflejo de un modelo nacional? En un tema de competencias, por ejemplo, en el tema de la trata de personas, como fiscal que fui para ese tema en todo México, en la entonces PGR, creo que tienen que ser competencias concurrentes. Por ejemplo, yo pude mandar a juicio muy pocos casos de trata, pero sí hacíamos otro trabajo que era varios asuntos de competencia local, los investigábamos y los entregábamos a las fiscalías locales ya como expedientes con carnita, o sea, ya casi nada más para que los consignaran. Y no había competencia concurrente en ese entonces dependía mucho del diálogo entre el ámbito federal y el ámbito local. Pero delitos como esos debe haber plenas competencias compartidas, cooperación. Y no la hay. No siempre la hay. No siempre hay el mismo nivel de convicción, el mismo nivel de compromiso ético. Ese podría ser un tema. Pero el otro más grande es cómo se incorporan las autoridades locales al esfuerzo titánico que está haciendo la Comisión Nacional de Búsqueda, liderada por una muy digna mujer, Carla Quintana, sí, en ese trabajo por buscar a las personas en vida o encontrarlas, encontrar sus restos en las miles, ya son más de 2,000, según el documento que trabajaron Marcela Turati, Daniel Arrea y otras periodistas en todo el país de fosas. Oye, Guadalupe, y en el caso, por ejemplo, puntual a nivel local, ¿tú ves que el problema, en dónde está el problema? ¿En el perfil, en la solvencia de los perfiles? Porque yo he escuchado y leído críticas que dicen, bueno, en un momento inicial pues eran perfiles solventes, moralmente intachables, los que encabezaban, y ahora pues bueno, llegan por medio de reparto de cuates y cuotas, este sistema que se le llama así, o en la institución y la erosión de la institución y la capacidad de la institución. ¿En dónde está el problema? En una buena parte está en el Congreso del Estado, en ese reparto cínico de cuotas, en ese cambalache de te nombro, pero luego me das una plaza para este pariente o esta parienta, o alguien con quien yo tenga simpatía, y así vamos teniendo ombudsman, ombudsperson, que van careciendo de un equipo con altos estándares en capacidad, en sensibilidad, en compromiso, en ser ejemplares. Creo que esto empezó, digamos, todavía desde el ombudsman Álvarez Cibrián, continuó con Hernández Barrón, invitó el propio Hernández Barrón, por quien sé que tenía un gran compromiso con comunidades indígenas del norte de Jalisco, pero también incluyó en su equipo a personas que venían de la Secretaría General de Gobierno, del equipo del Chino López Lara y que dirigían derechos humanos y habían dejado lastimaduras en grupos de víctimas, claro, a los que atendían. De repente cambiarlos a ser visitadores o visitadores generales no ayuda al cumplimiento puntual de un ombudsman que se debe a su pueblo. Se debe a su pueblo y es a la población a la que le rinde cuentas, no a ningún otro poder. Es muy importante resaltar la independencia del ombudsman para poder incluso recomendar al propio órgano legislativo. Claro. ¿Tú crees que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, ese modelo ya ahorita está agotado? Mira, me es muy difícil para mí opinar en cuestiones concretas porque ya fui
Ya no soy, ya soy, como te digo, una abuela no tan venerable. Me parece que hay muchísimo por corregir y creo que incluso hubo amparos en contra de la elección de la última titular, con quien yo tuve muy buena relación cuando fui regidora en el ayuntamiento, porque era una persona que colaboró con el regidor que presidía la Comisión de Asuntos de la Niñez. En ese sentido no hay reclamo. Mi reclamo sería que siendo funcionaria pública estaba impedida para ser nombrada. Claro. Ahí lo dejamos. Que parece que eso, Sí. eso lo dice todo, ¿verdad? Bueno, Lupita, y en este caso, la Comisión Estatal o las comisiones en general, ¿defienden los derechos humanos? ¿Son las encargadas o ya hay otros grupos u otros actores que se están encargando de eso? ¿O todavía son las comisiones? Siempre los órganos públicos han sido precedidos por la sociedad civil, incluso por el trabajo de las iglesias. Hace muy poco murió Miguel Conchamalo, un fraile dominico ejemplar, entrañable, queridísimo, que fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Y veías a Fray Miguel celebrando misas con sindicalistas, con viudas de pasta de conchos, apoyando a Monseñor Raúl Vera, entonces obispo, ahora obispo emérito de la diócesis de Saltillo, trabajando por los y las más vulnerables. Y en ese sentido nos precedieron a los órganos públicos de derechos humanos. Ese no es refiriéndome a mí en el pasado, hace 22 años dejé ese cargo, pero precedieron en México, fueron precursores el Centro Pro Juárez, el Fray Bartolomé de las Casas, el Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Siempre llevan como la delantera porque tienen pues más empuje, vocación, etcétera, pero las comisiones deben seguir defendiendo derechos humanos y no solo los de la primera generación o derechos a la seguridad, a las libertades de expresión, sino también derecho al agua, a que no haya basura, derechos de tercera generación a vivir en un medio ambiente limpio. De esos nos ocupamos también en mi tiempo en la Comisión Estatal, emitiendo recomendaciones que todavía no se han cumplido sobre el tratamiento que se da a la basura. De las recomendaciones que tú hiciste, ¿alguna se cumplió a cabalidad, que tú recuerdes? Sí, hubo algunas donde las policías habían intervenido en algún asunto y ocasionado la muerte de alguna persona en Tonalá, en el mismo Guadalajara, donde hubo reparación del daño. A comparación de hace 2 décadas, Lupita, ¿son los mismos, digamos, los derechos humanos bajo amenaza son los mismos y con la misma intensidad en hace 22 años que ahorita? ¿O han Yo cambiado? creo que se ha agravado por la toma de territorios por parte del crimen organizado en México. Es una situación que requiere enorme entereza. Sí. A mí me tocó, pues, hace 22 años, la primera fuga, 21 años del Chapo Guzmán, pero sí requiere una enorme valentía poder enfrentar intereses de ese tamaño. Claro, y que tiene que ver con las desapariciones, Sí. el homicidio. Guadalupe, me gustaría que vieras un video de un momento de tu carrera profesional sobre el que quiero hacerte una pregunta particular. Si quieres, vamos a verlo, aquí está. El día de hoy aceptó la invitación a este proyecto como candidata a regidora, una mujer a la que yo respeto y admiro mucho. Quiere hacer público la invitación de Guadalupe Morfín, que va a ser nuestra candidata a regidora. Ella fue comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, nada más y nada menos que en Ciudad Juárez. Hizo un gran trabajo, felicidades, Lupita. Y fue además a nivel nacional fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres. Es una persona que sabe de estos temas, que nos va a ayudar mucho y le agradezco que haya aceptado la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahí está el momento en donde te refiere Enrique Alfaro. ¿Cómo te sientes de haber formado parte de la planilla de Alfaro como regidora de Guadalajara? Porque al final asumiste. Todas las experiencias profesionales, por difíciles que sean, son un camino de aprendizaje.
a mí me da mucho gusto recordar el buen trato que recibí siempre, no solo de mis compañeros de bancada de Movimiento Ciudadano. Yo fui regidora por Guadalajara y pertenecía a la bancada de Movimiento Ciudadano, pero también llevé magnífica relación con los regidores del PAN, del PRI. En ese entonces era Ricardo Villanueva, luego Javier Otalobo, Salvador de la Cruz, todos ellos del PRI, del PAN sobre todo Alfonso Petersen, Livier Martínez, del PT, ahorita me acuerdo, Ricardo, me acuerdo. Sí, Oye, Guadalupe, ¿y te arrepientes de haber formado del parte? Verde, perdón. Del Verde. Sí, no me ¿Hay arrepiento. algún sentimiento relacionado o similar a eso? No, para mí fue muy importante llegar a ese ámbito municipal, que es un ámbito donde ya no hay filtros, incluso en los espacios físicos donde trabajamos los regidores, la sala de regidores, es el constante fluir de personas de distinto tipo que van a pedir ayuda. Y van a pedir ayuda y tratas de atenderlos con tu equipo, pero inevitablemente llegan los asuntos y te van tocando de una manera muy dolorosa. Debo decir que en todos los trabajos que he tenido, el resultado positivo ha sido en gran parte gracias a mis equipos de trabajo. El negativo lo asumo yo, a trabajar con estrés y demás, pero he tenido grandes equipos que me han permitido sostener la misión, la tarea, en circunstancias difíciles. Claro, en el plano, digamos, más político, ¿tu relación con Enrique Alfaro continúa o ya no? ¿O cómo terminó tu participación en el Cabildo como regidora? Mira, a Enrique la última vez que lo vi fue en el funeral de una persona muy querida por ambos, Nacho Lapuente, que fue el contralor del ayuntamiento, pero no he tenido más contacto con él. Valoro mucho que tenga personas como Paola Lazo al frente de la Secretaría para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Me tocó ser del grupo de mujeres que le advirtieron desde que era regidora y después en campaña y luego ya como gobernador, de que era un error cerrar el Instituto Jalisciense de las Mujeres y tuvo que rectificar en ese camino. Afortunadamente se rectificó y es una mujer muy comprometida, Paola Lazo, la secretaria, que está haciendo su tarea en un terreno sin duda con muchas adversidades, pero acaba de anunciar la construcción del tercer centro de justicia para las mujeres. El primero está en Guadalajara, el segundo en Puerto Vallarta, el tercero en Tlajomulco, y pues encabeza toda una agenda muy difícil. ¿Y esa relación entonces ya no está No activa? está. También valoro mucho lo que hace una persona muy querida por mí, cardiólogo, que es Fernando Petersen, secretario de Salud, que en Guadalajara como director de servicios municipales, cuando fui regidora, hizo un estupendo trabajo en acondicionar las unidades médicas. Y sin embargo, yo he visto, y te lo pregunto, que eres muy crítica, por ejemplo, en redes con la administración de Enrique Alfaro. Por supuesto, si el mismo gobernador reconoció cuando las detenciones ilegales del 4, 5 y 6 de junio, que la mitad de la Procuraduría o Fiscalía estaba penetrada por el crimen organizado, yo como una ciudadana común y corriente, ¿qué puedo decir? Esperar que ese gobernador asuma la responsabilidad de cambiar esa fiscalía y de entregarnos una fiscalía que sirva, lo cual todavía no ha sucedido. Hay mucho que deja que desear. Debe haber elementos valiosos que están heroicamente cumpliendo su tarea allí, también en el Supremo Tribunal de Justicia, pero nos deben muchísimo a la sociedad. ¿Tú ya estás retirada de la política o sí consideras regresar como una opción? Mira, el año pasado escribí 3 libros. Es una vocación que me acompaña desde los 13 años que escribí el primer poema. Soy muy feliz haciendo esto, haciendo también tareas de cuidado, siendo abuela de una nieta maravillosa que va a cumplir 5 años, mamá de 2 hijos, una hija, esposa de un hombre que, si yo fui defensora del pueblo de Jalisco, detrás de mí hay un gran defensor también del pueblo de Jalisco y de mis tareas. Entonces, estoy viviendo el presente, viviendo una época pospandemia, con mucha intensidad en la manera en que yo puedo acompañar a mis semejantes en esta ciudad y en Jalisco, y ahí se atraviesa el trabajo poético.
Pues justamente de eso quiero hablar en el siguiente bloque, si te parece, Sí. Guadalupe. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Guadalupe Morfín Otero. Estamos en Perspectivas. Agua milagrosa. Estreno fragilidades. Afino el oído y llevo, por las dudas, agua milagrosa para las raspaduras nuevas. Pero también me entreno en la esperanza. Bebo la luz del día aunque haya sombra. Bueno, ahí está un poema de Guadalupe Morfín y que me gustó sobre todo porque en realidad a veces me pregunto, Guadalupe, cuando veo todas las cosas que ocurren en el Estado, ¿no? Si en realidad hay una salida a todo esto que vivimos el día a día y que parece como un túnel o una sombra a la cual no se le ve fin. ¿Tú qué opinas? Hay sombras titánicas. Nuestras fronteras con los otros estados, hoy es el titular del Informador, son las zonas de más violencia en todo México en este momento, Sí. con Zacatecas, Colima, Michoacán. Hay sombras y hay esperanzas. Y tenemos que llegar a la paz convirtiéndonos cada uno en seres pacíficos, que no quiere decir agazapados, rendidos, callados, timoratos, no. La paz entraña un quehacer, un conocerse, un saber vivir en soledad, en silencio, en comunión, en compañía, un saber ser solidarios. Me parece muy particular tu perfil, Guadalupe. O sea, me imagino, ¿qué edad tenías cuando fuiste fiscal o encargada de comisionada en Juárez para los feminicidios? En Juárez me tocó celebrar, hay un múltiplo de 7, creo que 52 años cumplí cuando estaba en Juárez, y porque una amiga me recomendó romper un plato. Tuve que hacerlo en el Hotel Lucerna, en un balcón en Ciudad Juárez, como una ceremonia de cumplir y dar paso a la siguiente etapa de los otros 7, de 7 en 7. ¿Ah, sí? Así, sí. ¿Y rompiste un plato? Yo rompí un plato. Me llevé un plato ya medio jodidón de la casa, pero... Ya no se puede decir de Guadalupe Morfín que no rompe ni un plato, No, ¿verdad? sí rompo platos. Sí. Bueno, me parece muy particular esta vocación tuya por la poesía y la escritura, ¿no? O sea, no me imagino, aunque bueno, evidentemente ocurre, una fiscal con enfrentando literal a feminicidas, viendo cuerpos de mujeres mutiladas, asesinadas, y al mismo tiempo con una vocación tan ferviente por la poesía, ¿no? Es decir, la poesía, ¿cómo se alimentan esos dos como ámbitos en tu vida? Bueno, yo tuve también muchas dudas cuando Santiago Krill y Fox me invitaron a ser comisionada en Ciudad Juárez. Lo platiqué con un cuñado mío que quiero mucho, Augusto Chacón, que me inquietaba mi perfil de poeta y me dice, precisamente por eso vas a poder hacerlo, no bien, nadie puede hacer bien esa tarea, medianamente bien, sí. Pero fue para mí un enorme respaldo cuando regresaba, por ejemplo, de estar en la Fiscalía Mixta en Ciudad Juárez, al principio sí. Era la que operaba, una cooperación muy interesante que se dio entre la Federación y la Fiscalía Local, que estaba arrojando resultados. Luego fue interrumpido por la fórmula de una Fiscalía única. Pero en mi primer viaje a Ciudad Juárez, regresando de ver montones de evidencias, ropa, joyas, adornos de mujeres asesinadas, me refugié en el hotel a tomar un bañito de agua caliente y salí a escribir 2 poemas que salen en el libro Tiempo de plantar olivos, que han sido publicados en Chile, traducidos al inglés, que es como mi manera de dialogar con ese dolor y dialogar conmigo misma y de preguntarme cómo lloran los hombres a los que no hemos enseñado a llorar, al menos que veas la serie de Machos Alfa que está ahora de moda. Perdón por el comercial de Netflix. Sí, muy bien. Cómo lloran los hombres en esta frontera donde se ofrece trabajo predominantemente a mujeres desde hace décadas y los dejan despostados
en la calle, sin su identidad de ser el soporte económico de la familia y sin el acompañamiento para que vayan digiriendo cómo pueden ser virilmente valiosos, masculinos, nuevas masculinidades que aporten a sus familias y a su sociedad. No se dio eso en esos años en Ciudad Juárez, faltó eso, y todas esas preguntas permite la poesía que uno se las formule. Oye, Guadalupe, y en este caso, tú lo que viste en Juárez de violencia contra las mujeres, ¿no? Digamos, ¿es similar a lo que vivimos hoy? ¿O fue un preámbulo o siempre ha existido la violencia contra las mujeres y ahora es más visible? ¿Son dos momentos distintos? ¿Tú cómo lo entiendes? Mira, a mí con mucha frecuencia me preguntaban cuando era comisionada y fiscal, ¿dónde hay más violencia, en Juárez o en el Estado de México? Yo tenía mis buenos amigos y consultores en el INEGI, como Pedro Díaz de la Vega, Maquena Gómez Luna, Marcela Eternod en ese entonces, que trabajaron con el equipo de Gilberto Calvillo Vives, el presidente entonces del INEGI. Les decía, es imposible y no se puede comparar un municipio con un estado, con una entidad federativa. Tendríamos en todo caso que comparar Ciudad Juárez con Ecatepec, pero Ecatepec no es frontera. Claro. Entonces vámonos a Tijuana. Y empecé a hacer como comparativos entre Tijuana y Ciudad Juárez, ¿qué tienen de distinto? Ciudad Juárez tiene un desierto que la rodea. Está la cápsula de Juárez y El Paso, y solo a 3 horas y media, pasando por los Burritos de Delicias, está Chihuahua. Y al norte está Las Cruces, que es una pequeña ciudad a 1:30 en Estados Unidos, sí, pero digamos una ciudad más grande que sería Santa Fe. Había en los años 80 3 maquiladoras y 3 teatros. Cuando yo llegué de comisionada había 300 maquiladoras y los mismos 3 teatros. En cambio, Tijuana, bueno, ya había evolucionado culturalmente con vocaciones mucho más amplias culturales, una frontera con San Diego, un equilibrio con Ensenada, Caléxico, Mexicali, digamos, era otro sistema geográfico, y el desarrollo maquilador estaba presente en las dos. En las dos había feminicidios. Creo que lo que Ciudad Juárez nos permitió, y sobre todo hay que reconocer el enorme trabajo de feministas como Julia Monarres y Marcela Lagarde, sí, una en el Colegio de la Frontera Norte, otra en la UNAM, que pasó a ser titular de la comisión que daba seguimiento a feminicidios en la Cámara de Diputados desde el PRD. Lo que les debemos a ellas es que Ciudad Juárez fue la ventana que nos permitió ver el rostro de la violencia contra las mujeres. De allí derivó una ley por la igualdad que impulsó Lucero Saldaña como senadora poblana, y al año siguiente la Ley General para prevenir y erradicar, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Que en realidad es el comienzo de toda esta visión actual del derecho, de la igualdad de género, del combate a la violencia de género, y que al final me llama la atención, y por lo que has comentado, me has platicado y he leído, tú hiciste un análisis más o menos territorial o geoespacial de lo que estaba ocurriendo. Fue parte de tu aproximación hacia el fenómeno de la violencia, ¿no? Tú aquí en Guadalajara, ¿qué aspectos geográficos, territoriales observas que favorece, o más bien que favorecen ese tipo de la violencia contra la mujer? ¿Hay alguna particularidad que tú veas? Yo creo que se puede hacer un mucho mejor uso de herramientas de inteligencia geográfica aplicada a la seguridad. Y fue algo que sí le llegué a plantear al entonces presidente municipal, Enrique Alfaro, pero ya tenía como elegido al equipo que se ocuparía de esto. Yo le acerqué al Ayuntamiento de Guadalajara a Mario Reyes, ya fallecido, lamentablemente, que fue el director de geografía del INEGI por más de 30 años. Un figurón impresionante, de calidad, que me regaló para Ciudad Juárez, es decir, no a Guadalupe Morfín, al gobierno federal, estatal y municipal, a la academia y a las víctimas,
porque en manos de ellos puse un estudio de georreferenciación que aprovechó, el regalo fueron las bases de datos del INEGI georreferenciadas al nivel mínimo que se llaman AGEPS, las manzanas, que cruzado con la base de datos de la doctora Julia Monarres, feminista que llevaba la cuenta más sistematizada de mujeres asesinadas, dónde, por qué, modo, etcétera, te decía en qué colonias habían muerto, cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántas preparatorias había, cuántas guarderías, casas de cuidado diario, cuánto tardaba la patrulla en llegar, estaba pavimentado el camino, estaba alumbrado, y no hablaba de armas ni de escudos, hablaba de iluminación, de equipamiento, de infraestructura. La seguridad tiene mucho que ver con la luz. Muchos de los crímenes pasan en callejones oscuros, pasaban en Juárez, abajo de los puentes donde nadie se asomaba. O sea, hay una inteligencia geográfica que tiene que ser aplicada. Yo dialogué mucho con Diego Monraz, que ahora es secretario del Transporte, y era el director de servicios municipales, y le decía, pon lámparas antivandálicas allí donde tenemos focos de calor de que están pasando actos de acoso, persecución, etcétera, contra las mujeres. ¿Como regidora te escuchaba el gobernador? Es decir, ¿le hacías propuestas y tomaba tus propuestas? Esa no fue escuchada, la de plantearle que gente del ex INEGI empezara a hacer un centro de mando geoespacial. No sé si en la actualidad lo tienen, existe, probablemente exista, y Augusto Valencia, que dirige el Instituto de Información, nos pueda decir, pero fíjate, esto es muy rico en términos de seguridad. Me tocó ir a ver al Ombudsman Nacional en 2015, a plantearle, me puedo equivocar de fecha, era después de lo de Ayotzinapa, a plantearle con este equipo del viejo INEGI, viejo porque era el del doctor Calvillo Vives, ya no era de quien siguió, la forma de utilizar aviones con tecnología LIDAR para captar si había restos humanos en determinadas cuevas. Es interferometría de radar, la técnica que se aplica para eso. O sea, pero tenía que haber una inversión fuerte de la CNDH en construir un centro de mando geoespacial que sí existe en México y está en la Zagarpa, en el CIAP, Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. Oye, Guadalupe, viendo todo el esfuerzo que hiciste y el trabajo, digamos, ese precedente en materia del uso de tecnología, georreferenciar los problemas de violencia, ¿qué opinas en ese contexto? Mientras tú hacías todo ese trabajo, ahorita mencionaste a Fox, ¿no? Y estaba Genaro García Luna, ¿no? Como un funcionario, alto funcionario, ¿no? Policial, y después tú también trabajaste en la administración de Felipe Calderón, en donde también estaba Genaro García Luna. ¿Qué opinas del proceso contra Genaro García Luna? Mírame, es muy difícil. Leí el libro de Penilei Ramírez, periodista a la que respeto muchísimo, que me ha entrevistado, y muy probablemente pues vayan a surgir algunas cuestiones que se le tengan que... ¿Tú lo conociste? Reprochar. Claro que lo conocí. Para mí es muy difícil opinar en este tema porque Genaro me cuidaba. Es decir, Genaro era el titular de la AFI cuando yo estaba de comisionada en Juárez, pero ya había pasado la fuga primera del Chapo Guzmán y era quien ayudaba a que yo tuviera buena escolta gracias a esa fuga que un año previo intentamos denunciar que había violencia en el Penal Federal de Puente Grande. Pues me vi obligada a tener escoltas y a imponérselos a mis Genaro hijos con quien hablaste durante 9 años. Hablé con Beltrán, que era el secretario particular de Macedo, de La Concha, el entonces procurador, pero era Genaro el que autorizaba a quienes me cuidaran en Guadalajara, y cuando ya me nombraron comisionada, había 2 que me cuidaban en Ciudad Juárez y 2 en la Ciudad de México y otros 2 aquí en Guadalajara. Eso terminó cuando dejé de ser fiscal. ¿Tú qué crees, que sí sea culpable? Mira, me es muy difícil opinar en este sentido. Lo que sí debo decir es que esta guerra contra las drogas no puede prosperar con un esfuerzo unilateral de un país. Tiene que ser el propio Estados Unidos, que tiene la población que consume más drogas, por lo menos en nuestra América,
el que tiene que caer en cuenta que no es ese el camino. Es regular, informar, legalizar, atender adicciones y, por supuesto, que una vez que se legalicen, también atender los otros negocios de crimen organizado, como tráfico de armas, claro, de personas, de etcétera, ¿no? Oye, pero digo, un poco volviendo a Genaro, es un poco complicado, ¿no? Que para poder salir, digamos, de este problema, pues tengamos funcionarios involucrados a ese nivel. Es decir, eso echaría por tierra gran parte del discurso de combate al narcotráfico de 2 sexenios panistas, ¿no? Y también el actual, Jonathan. Bueno, todos. Sí. Hay un clamor generalizado de quienes son expertos en seguridad ciudadana. Sergio Aguayo en el Colegio de México, Ernesto López Portillo desde la Ibero en Ciudad de México también, y otros colectivos, México Evalúa, Seguridad Sin Guerra, Fiscalía que Sirva, Fundación Justicia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que han estado clamando por una seguridad no militarizada, claro, por fortalecer lo local, por certificar. Allí sí fui, digamos, medianamente escuchada, yo un poquito más de medianamente escuchada como regidora, porque yo formé parte de la Comisión de Honor y Justicia, que revisaba todos los asuntos que llegaban a la policía en Guadalajara, y entonces les dije, aquí urge una certificación internacional, y quien la puede otorgar, el mejor que yo conozco, pues es el Instituto para la Seguridad y la Democracia, y sí empezó ese proceso. Era el tiempo de Juan Bosco, primero Salvador Caro y luego de Juan Bosco en Guadalajara. Oye, una última pregunta sobre Genaro, digamos, es un tema que está ahorita muy en boga, Insistes. pero es la última. Ya nada más como persona, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo era? Como un hombre tímido, discreto. Recuerdo que estuvo presente en una reunión donde estuve con el procurador Macedo. Él había anunciado que crearía una fiscalía especial para los delitos de violencia contra mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, y estaban Mario Álvarez Ledesma, José Luis Santiago Vasconcelos, con quien llevé una magnífica relación, que era el fiscal del Asiedo, entonces, ahora Seido, que me proporcionó datos muy valiosos y que coordinaba el esfuerzo de aquella fiscalía mixta que funcionó. Y pues fue una plática muy franca con Macedo. Le dije, anímese a darle autonomía a la persona fiscal que usted vaya a nombrar, pero nombre a una experta en género, en derechos humanos. Anímese a hacer todo eso. Bueno. No sucedió así, pero con ella también estuve solidariamente. Bueno, pues me gustaría ver unas imágenes, las vamos a pasar y que me comentes un poco los distintos momentos muy brevemente que representan esas imágenes, ¿no? Las donitas de Ajijic, con Jesús Carlos, Daniel y Andrea, los hijos y la hija y mi esposo, el jeque, el patriarca particular de la familia, así le digo en Face. Bueno, mira. Allí. Esa es muy emotiva. Le habían diagnosticado a Jesús una enfermedad de la cual afortunadamente ha remitido, y se dejaron venir Andrea, que vivía en Harvard, estuvo becada en Harvard para su maestría, Daniel en México, Jesús Carlos aquí, al abrazo familiar al papá, y el papá está sano y está muy bien. Muy bien. Ahí está otra. El equipo estrella en el ayuntamiento. Está de izquierda a derecha Harold Dutton, María Inés Mesta Orendain, está su servidora, Lorena Sánchez Navarro, Noemí Lorena, don Luis Alpizar, que ya murió, y Paco Macías, grandes defensores de derechos humanos, Harold, María Inés, Paco. Ahí festejaban la rosca, por lo que veo. Estábamos en la rosca. Sí. Esta es hace muy poquito, el día de otra rosca, el 7 de enero de este año, con Jesús, en la celebración del cumpleaños de un sobrino. ¿A qué se dedica Jesús? Jesús es el director de Administración y Finanzas del ITESO. Del ITESO, ya. ¿Y allí? Pues ya la explicaron en el video que antecedió, es cuando me anunció como que me sumaba como integrante en la planilla de su candidatura a presidencia municipal.
Bueno, pues ahí están las imágenes, Guadalupe. Oye, y una duda también sobre tu currículum. Leí que fuiste fundadora del periódico Siglo XXI o algo así. Sí, fui del equipo de fundadores, fui invitada por Jorge Cepeda. Mira. Y por Tomás Eloy Martínez, a redactar el primer manual de estilo, que era una cosa simplísima. Antes del que hizo Juan Pablo Rosell, me entregaron el manual de estilo del diario un diario en Colombia, creo que era el Diario de Bogotá, que había fundado Tomás, y me dijeron, adapta todo esto al español de México. Entonces me puse a investigar el diario de estilo del Times, de El País, de Francia también, de France Press, e hice ese manualito. En máquina no había computadoras entonces. ¿Y de dónde sacabas los manuales de estilo y eso? Digo, ahorita en internet los consigues, pero... Sí, no, pues compraba o sacaba fotocopias. O sea, Sí, me daba mis mañas, pero sí consulté varios manuales de estilo. Y además, quiero decirte que 3 personas, una de ellas Silvia Leilson, la otra fui yo, ¿quién fue el otro tercero? Creo pues habrá sido el propio Jorge Cepeda. Elegimos cada uno a una tercera parte de quienes serían los periodistas que integrarían Siglo XXI, y me tocó el orgullo de haber sugerido a Shannik von Bertrap y a los Petersen. A Shannik. A Diego y a Luis. Sí, a Toño Benzor. Claro. Sí. Oye, pues muy interesante. Y aparte, digamos, Shannik es la única premio Pulitzer en el país, ¿no? Es el mayor galardón de periodismo. ¿Y ya no escribes en algún espacio de opinión? No, escribo mis tuitazos donde me dices que me ves muy crítica, pues es que ¿cómo quedarse callado ante lo que pasó en Colotlán, por ejemplo? Claro. Ante el dolor de las madres buscadoras, ante la indolencia que todavía permanece en las autoridades que les dicen hay que esperar a buscar. Claro. No puedes quedarte callado. Encuentras nuevas maneras de decir las cosas, de alentar lo que se está haciendo bien, porque también hay que alentar esos esfuerzos aislados, nobles, heroicos, que se dan en cada una de las dependencias. Claro. Y yo confío que de esos esfuerzos sea posible construir la paz y construir esperanzas en estos momentos de tanta sombra tenebrosa, titánica, que parece asfixiarnos, que nos va arrebatando lugares a donde ir de vacaciones también. Claro, que sí. El territorio que estamos perdiendo. Pues Guadalupe Morfín Otero, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio. Muchas gracias a ti, Jonathan. Me gustaría cerrar el programa con un poema que me compartió Guadalupe, que se llama ¿Por qué escribo?, ¿no? O sea, así se titula. Es un poema de este libro. De este libro se llama... De Ediciones Arlequín, Teología de las Pequeñas Cosas. Pequeñas cosas. Bueno, pues ese poema me gustaría que lo escucharan, que lo leyeran, porque vas a transmitir ahorita en la pantalla. Dura 3 minutos, pero bueno, si no se transmite poesía en un medio público, ¿en dónde más? ¿Verdad? En dónde más, sí. Te agradezco mucho. Muchas gracias. En un medio universitario, claro, de mi casa de estudios. Así es. Porque aquí estudié Derecho y Literatura. Muy bien, muchas gracias. Guadalupe Morfín Otero. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos sintonizamos en la próxima emisión de Perspectivas. ¿Por qué escribo? Soy torpe para las cosas de la electricidad. Me dan miedo los cables y sus toques. No sé inaugurar lámparas. ¿Y acaso con trabajos puedo cambiar un foco y conectar un enchufe a la pared? Escribo porque no hay otra manera de encender la luz. La mía mínima. Esa de luciérnaga desubicada. De planeta, de patria, de lengua. Pero no de quereres. Ahí bien sé en dónde estoy sembrada. En lo del corazón entiendo de laberintos, huertos, hondonadas y planicies, playas y lechos de río. Escribo por el misterio del rosal francés, que da flor en la rama trasplantada hace unos días, sin más raíz que mi empeño por darle cobijo más amplio, por la visita de los colibríes a las bugambilias cada mañana, afuera de la cocina, y por ese pájaro amarillo, de pico blanco y negro, delineado como el mejor maquillaje, que viene a robarle alimento a nuestra lora y previamente canta como pidiendo piedad.
Escribo porque no sé ir a la guerra, ni decidir a cuál empleado habría que sacrificar si yo fuera jefa de una industria o directora de un diario. Cierto, he comandado ejércitos, he firmado sentencias y separado el trigo de la cizaña cuando fue necesario. Esos han sido mis otros oficios. Con ellos tal vez alivié más de algún duelo y me fueron regaladas muchas cosas. Cartas de gratitud, rebozos, flores, fotos y notas de periódico. Ahora, en este otro mi quehacer más íntimo, después de Acteal y Ayotzinapa de Allende y La Barca, Ciudad Juárez y Reynosa, Veracruz y San Fernando, Tlatlaya y Tanguato, después de tantas fosas, tantos muertos, tantas familias fragmentadas, tanto vivir con miedo, de Chenalhó a Tarahumara o la Sierra Virárica, después de tanto seguir preguntándonos por dónde desanudar tanta crueldad y comenzar a anudar los ovillos de la paz, ahora, después de todo, como no sé poner una bombilla y apenas sí colocar en la ranura la conexión correcta, y como no sé hacer guerras, aunque sí he hecho mías ciertas banderas para que los manteles alcancen para todos, ahora, después de pasear al perro, de barrer el patio y de poner la mesa, escribo asombrada. Por el día que amanece, la tarde que declina, los colores de la luz, la misma luz, que se deja escribir y va nombrando eso que nos une y nos hermana. Palabras sencillas, mas no simples. Una manera distinta de hablar con los míos. Decirles, no me he ido. Mantengo la ventana, todavía encendida. Y sigo buscando en diccionarios idos las vetas de luz del consuelo y del perdón.